Buenas tardes con todos. Hoy hablaremos sobre las uniones soldadas y cómo calcular el tamaño de cordón de soldadura de filete. Primeramente, hay que saber qué es una unión soldada. Las uniones soldadas es una forma de unir permanentemente dos o más piezas metálicas mediante la fusión localizada del material base y material aporte. Este proceso nos ofrece una unión continua, resistente y eficiente, y es una de las técnicas o métodos más empleados en las estructuras metálicas, maquinaria y componentes industriales. El correcto desarrollo y ejecución de los cordones de soldadura son esenciales para garantizar la resistencia y la seguridad y la durabilidad de la estructura metálica a diferentes condiciones de carga. Las uniones soldadas tienen ventajas. Una de las ventajas es la continuidad estructural, es decir, la homogeneidad de las propiedades a lo largo del cordón de soldadura. La alta resistencia, ya que una unión bien ejecutada alcanza resistencias similares a la placa base o superiores. La reducción del peso, ya que no se empleará componentes adicionales como tornillos o pernos. Tenemos también lo que es la estanqueidad, es decir, que permite uniones herméticas, lo que es muy ideal para recipientes que contengan fluidos. Además, es un método muy versátil, ya que se puede aplicar a diferentes metales, geometrías y en diferentes posiciones de trabajo. Al igual que tener ventajas, también tiene sus desventajas. Las principales desventajas es que se requiere de un personal muy calificado, ya que la calidad de la soldadura va a depender mucho de la experiencia y la habilidad del soldador. Además de que una unión soldada mal ejecutada puede generar contracciones y destrucciones entre las uniones y el metal de aporte. Además, las uniones soldadas ya presentan en sí una dificultad en el desmontaje, ya que al ser permanentes lo hace difícil de reparar o de separar. Una mala práctica también es al hacer la soldadura, es que si no se tiene un control, las cordones de soldadura pueden presentar defectos como la porosidad, grietas o una falta de fusión, ya que no ha sido un proceso controlado o no se ha tenido un personal calificado. Además, también su inspección se vuelve más completa y más compleja, ya que se requieren de métodos no destructivos como el ultrasonido, la radiografía, para verificar la calidad del cordón de soldadura. Ahora, hay que hablar de los tipos de uniones de soldaduras. Existen la soldadura tope, que consiste en unir dos piezas metálicas de extremo a extremo en un mismo plano, mediante la fusión completa de sus bordes. Este tipo de unión permite la continuidad estructural casi total, ya que el material que se deposita se integra con el metal base y se emplea generalmente en tuberías, placas y perfiles estructurales, donde se requiere alta resistencia y una superficie uniforme tras acabar el proceso de soldado. Aquí se puede visualizar algunos tipos de soldadura a tope, como soldaduras a tope en B, soldaduras a tope en media B y soldaduras a tope en Y, ¿no? Al igual que hay soldadura a tope, también hay soldadura en ángulo. La soldadura en ángulo es cuando dos piezas metálicas o más se acomodan de manera que formen ángulos entre sí. Y por lo general es de 90 grados, es decir, placas perpendiculares, que son tipo de uniones en T. Y este tipo de soldadura se hace mediante cordones de sección casi triangular, que es una aproximación para ya sea los cálculos y el análisis. Es donde, debido al material de aporte, se forma la sección transversal del cordón de soldadura, se forma una figura casi triangular. Ya, vamos con lo que son. Al igual que los tipos de soldaduras, también cada uno tiene su propio procedimiento, como la soldadura por forja, que es uno de los procesos más antiguos, que consistía en, mediante la presión y el calor,
Se calentaban las superficies metálicas hasta un estado plástico, donde luego se golpeaban y presionaban para poder lograr la unión. La soldadura termítica, que se basa en una reacción química exotérmica entre el óxido de hierro y el aluminio, que produce temperaturas superiores a 2500 grados centígrados. Y el metal fundido resultante se utiliza por lo general para unir piezas de acero, que son rieles de ferrocarril o estructuras masivas. La soldadura por resistencia eléctrica se obtiene debido gracias al efecto Joule, que al unir dos planchas metálicas y hacer pasar una alta corriente y la resistencia, se genera el calor suficiente para generar lo que son puntos de soldadura. Ahora, la soldadura por arco eléctrico es la que generalmente se emplea, que es, se emplea un arco eléctrico entre el electrodo y el material base para generar el calor necesario para fundir ambos, el material base y el material de aporte. Y es un método común para las estructuras metálicas y allí se aplican diferentes tipos de electrodos. Ya dependerá del proceso y de los requisitos que se requieran. Ahora hay que hablar del problema que intentamos plantear, que es un winch eléctrico que estará instalado en este soporte para elevar cargas. Y el problema indica así. Se va a disponer de un winch eléctrico que cuenta con el soporte metálico diseñado para sostener y elevar las cargas que van a variar de 250 kilogramos a 1250 kilogramos. Y la distribución de fuerzas nos dice que será en dirección del izaje. En estas cargas se consideran tanto el propio peso del equipo como los esfuerzos adicionales generados durante la maniobra de elevación, arranque y frenado de la carga. Se dice que el material estructural considerado va a ser un acero ACTM A36, diseñado con una vida útil de 1 por 10 a las 6 ciclos de carga, lo cual se requiere con la finalidad de garantizar un comportamiento adecuado frente a ciclos repetitivos y condiciones de servicio prolongados. El soporte nos indican que estará fabricado de tuberías de acero, que las dimensiones acá están especificadas de 2,5 pulgadas, y el conjunto se unirá mediante una soldadura de filete en la placa, con la placa base. Nos indica que la placa base va a ser de 1/4 de pulgada de espesor. Y estas placas bases van a ser ancladas a una estructura portante, ya sea de acero o de concreto, mediante la fijación de pernos. ¿Qué nos indican? ¿Qué nos piden en este problema? Nos piden determinar el tamaño mínimo del cordón de soldadura de filete necesario para asegurar la resistencia estructural y la seguridad del diseño del soporte frente a las condiciones de carga a las que están sometidas. Hay que analizar los efectos combinados del esfuerzo cortante y del momento flector que actúan sobre las uniones soldadas que están en esta posición. A ver, espera. Una, dos. ¿Ok? Ahora, ¿qué más nos indica? Que el diseño debe cumplir con los criterios de seguridad que establece la norma AWS D2. Con los datos ya obtenidos, simplemente los reconocemos. Una carga de 200 a 1250 kilogramos, un acero ACTM A36 con 10 a la sexta ciclos de carga, que deben cumplir con las normas de diseño estructural, que nos indican las placas de la plancha más gruesa, el diámetro de la tubería y el espesor de la tubería, que nos indicaban que era 5,16 milímetros, que aproximadamente es entre 64 pulgadas. ¿Con qué se empieza el cálculo? Se empieza calculando el centro de gravedad del conjunto de cordones de soldadura. ¿Cómo se calcula eso? Mediante la siguiente relación, que es el eje de la distancia al eje de centro de gravedad va a ser igual al producto de las longitudes de cordones de soldadura por la distancia a su centro de gravedad entre la sumatoria de las longitudes de cordones de soldadura. En este caso, como son dos cordones de soldadura que son idénticamente iguales, al ser tuberías de un diámetro de 2,5 pulgadas, simplemente se hace la ejecución de la fórmula, identificando que la longitud de una circunferencia es pi diámetro o 2 pi radio, ahora multiplicado por la distancia. Estamos tomando esta distancia, este eje, como el eje de referencia x0, y la distancia que obtengamos va a ser la posición del eje del centro de gravedad del conjunto de las dos soldaduras. Ahora,
Este, ya. Como ambos son circunferencias del mismo diámetro, tenemos pi diámetro por pi diámetro, pero su centro de gravedad de cada uno del cordón de soldadura de la circunferencia están ubicados a distintas distancias. La primera está a d medios del eje x sub 0 y la otra se encuentra a una distancia de b menos d medios del x sub 0. La suma de ambas cordones de soldadura no va a dar 2 pi veces el diámetro. Simplemente ahora realizamos la operación y nos damos cuenta que no va a ser necesario reemplazar hasta el último momento lo que son los valores numéricos. Simplemente las variables se van despejando. Lo cual nos queda que simplemente fue obvio, ¿no? Al ser simétrico, el eje de centro de gravedad debería estar en la posición intermedia, que es 250 milímetros o 25 centímetros. A ver. Ahora, con el eje ya establecido, hay que tener en cuenta que es necesario calcular el momento de inercia de línea con respecto a su centro de gravedad del cordón de soldadura, y que mediante el teorema de Steiner podemos trasladarlo a cualquier eje de coordenada. ¿Cómo se calcula, cómo se calcula el momento de inercia de línea de el momento de inercia de línea de un cordón de soldadura? Eso se calcula mediante la siguiente relación, que nos dice que va a ser la distancia al cuadrado del punto o de la diferencial de longitud del cordón de soldadura al eje de su centro de gravedad, que es el eje X. Ahora, como identificamos que se trata de una circunferencia, realizaremos la integración mediante coordenadas polares, identificando que y, el equivalente sería y de medio seno de teta, ya que este es teta y cada diferencial de tetas se va a tener una diferencial de longitud de soldadura. Además, el diferencial de longitud de soldadura va a ser igual a d medios diferencial del ángulo o diferencial de teta. Voy a ver esto. Ya. Teniendo las variables ya reconocidas, simplemente reemplazamos en la relación. ¿Y qué tenemos? Vamos a tener la integral con los límites ya establecidos, que sería de 0 hasta 2pi, que complete la longitud de circunferencia. Por lo tanto, operamos, despejamos las variables, como tenemos d cubo, que no depende de teta, lo sacamos fuera del integral. Y de esta integral, ¿qué reconocemos? Que es una integral conocida. La integral ya está definida. Simplemente hacemos el cambio de variable y evaluamos en los límites de integración, que sería teta medios menos seno de 2 teta entre 4 de 0 a 2pi. Al desarrollar esta operación, ¿qué tenemos? Que el momento de inercia de línea de esta longitud de circunferencia con un diámetro d va a ser igual a pi d cubo entre 8. Vamos a borrar esto. Ya. Ahora, como ya indiqué anteriormente, necesitamos trasladar ahora este momento de inercia de línea al eje del centro de gravedad del conjunto de líneas. Para eso utilizamos el teorema de Steiner, que nos indica que el momento de inercia del conjunto de líneas va a ser igual al momento de inercia de cada cordón de soldadura más la distancia al cuadrado del eje del centro de gravedad del conjunto hasta el punto de su centro de gravedad de solamente una cordón de soldadura, multiplicado por la longitud del cordón de soldadura, que sería totalmente esto. Ya. Ahora, reemplazando en la siguiente relación, al ser solamente dos cordones de soldadura simétricos y circunferencias, tenemos dos veces lo ya calculado previamente, que es pi de q entre 8 más la longitud del cordón de soldadura, que en ambos es pi diámetro, multiplicado por la distancia de cada uno a su centro de gravedad, de cada cordón de soldadura al centro de gravedad del conjunto. ¿Cuánta es esa distancia? La distancia del centro de gravedad menos la distancia, el diámetro medio de cada tubería. Con eso, reemplazando los datos, tenemos que el momento de inercia respecto al centro de gravedad del conjunto de cordones de soldadura va a tener este valor. Ahora, nosotros con ese momento de inercia necesitamos calcular lo que es el módulo de línea. ¿Cómo se calcula el módulo de línea? Con la siguiente relación, que es momento de inercia entre la distancia del centro de gravedad del conjunto de cordón de soldadura hasta el extremo del cordón de soldadura. En este caso, los dos extremos se encuentran a la misma distancia, ambos a nx, a una distancia de nx,
Por lo tanto, el módulo de línea solamente nos saldría uno, un valor. En caso no fuera así, tendríamos dos módulos de líneas. CW superior para la parte de arriba, debido a la distancia con la parte de arriba, y CW inferior. Sería módulo de línea inferior y módulo de línea superior. Ahora, se evaluará en ambos casos cuál es, tiene la zona más crítica respecto al valor más crítico. ¿Ok? Ya. Ahora, reemplazando los valores y teniendo que la distancia al extremo del cordón de soldadura respecto al eje de centro de gravedad del conjunto, tenemos que el módulo de línea nos va a dar 76.823.387 milímetros cuadrados. Ahora, con esos valores, vamos ahora a proceder lo que es el cálculo de los tipos de cargas a los que está sometido la estructura. ¿Qué tipo de cargas va a estar sometido a la estructura? Primero tenemos el corte directo, debido a la fuerza cortante que va a actuar sobre ambas longitudes del cordón de soldadura. ¿Cómo se calcula esa carga lineal? Se calcula la carga a la que va a ser sometida entre la longitud del cordón de soldadura. En este caso son dos longitudes y la longitud total sería 2 veces pi por diámetro. Como es una carga dinámica, se requiere evaluarlo en la carga mínima y en la carga máxima, para luego hallar una resultante mínima y máxima y poder evaluar la estructura, el soporte de la estructura con un criterio de fatiga. ¿Ok? Acá simplemente reemplazamos con la primera carga mínima, que era 250 kilogramos, y con la carga máxima, que era 1200 kilogramos, 1250 kilogramos, ambos dándonos una carga lineal, un tipo de carga distribuida de 0,66 kilogramos fuerza por milímetro y el otro dándonos 3,13 kilogramos fuerza por milímetro. Ahora, evaluando ambos, ahora debido al momento flector o producido por el brazo, ya que recuerden que la estructura estaba definida como de esta manera, teniendo acá la fuerza, que va a ser una fuerza variable. Esta distancia va a producir un momento flector. Ese momento flector va a producir un momento de corte, pero debido a la fricción. ¿Cómo se distribuye esas cargas? De esta manera, de esa manera. Ahora, ¿cómo hallamos ese valor? Ese valor se halla mediante la siguiente relación, que es el momento entre el módulo de línea. Ahora, el momento sabemos que va a ser la carga por la distancia. ¿Y cuánto era la distancia? La distancia nos indicaban al inicio que el del soporte era A. Toda esta distancia del soporte era A y esta parte era B, teniendo acá los cordones de soldadura. Simplemente hacemos el reemplazo de los valores con la carga mínima, que era 250, y con la carga máxima, 1250. Y tenemos las cargas lineales a las que van a estar sometidas ambas cordones de línea de soldadura. Este, ya. Continuando, hay que darnos cuenta que los cordones de soldadura están aplicados en distintos ejes, ejes mutuamente perpendiculares, o mejor dicho, planos mutuamente perpendiculares. Por lo tanto, se requiere calcular una resultante de la carga lineal. Este está alrededor del eje X y este va a estar alrededor del eje Z o plano Z. Ahora, visualizando ambos, tenemos este sistema. Tenemos este sistema en el plano en el plano Y con X para visualizar el eje X y en el plano Z. ¿Ok? Ahora, hallando el módulo resultante, cuando ambas cargas son mínimas, tenemos evaluado debido al tipo de corte que es tipo de por cortante y por momento flector o corte por flexión. Evaluando el módulo, tenemos que la mínima va a ocurrir a 3,6344 kilogramos fuerza por milímetro. Eso va a ser la carga distribuida en mínima y la carga máxima va a ser de algo de 18. Ahora, el problema nos indicaba que teníamos que evaluarlo según una norma. Esa norma es la AWS para un tiempo de vida de 1 por 10 a la sexta ciclos. Continuamos. Ya. Para esas condiciones según a ver, acá está. Para las condiciones indicadas en el problema, que era según la norma AWS D2, para un acero ASTM A36,
a 1 por 10 a la sexta ciclos. Según la norma, nos indican que el esfuerzo permisible a corte, el esfuerzo permisible a corte va a estar dada por la siguiente relación. ¿Cómo se calcula esa constante K? Se calcula mediante la división de la carga distribuida mínima y la carga distribuida máxima, la cual nos da 0,2. Reemplazando los valores en la fórmula, tenemos que la carga distribuida, digo, el esfuerzo permisible a corte va a ser 7,2, 7,2352 kilogramos fuerza. Pero nosotros vamos a evaluar en la zona más crítica, que es en la garganta del cordón de soldadura. Acá teniendo que este es el ancho W y este también es el ancho W que vamos a calcular. Pero la zona más crítica es en esta garganta. Por lo tanto, se le multiplica por coseno de 45 para hallar lo que es el esfuerzo permisible en la garganta del cordón de soldadura. Luego de hacer eso, obtenemos que el esfuerzo permisible a corte en la garganta es de 5,1161 kilogramos fuerza. Bueno, con ese valor y la carga distribuida máxima, obtenemos el tamaño del cordón de soldadura debido a esta relación, obteniendo así lo que es este, obteniendo así, reemplazando los valores obtenidos anteriormente, obtenemos que el tamaño del cordón de soldadura debe ser de 3,5516 milímetros. Ahora, hay que considerar las recomendaciones establecidas por norma. En este caso he extraído dos tablas y dos recomendaciones, en donde nos indican que según el tamaño mínimo del cordón de soldadura, va a estar regido debido al espesor de la plancha más gruesa. Y en nuestro caso, las planchas más gruesas iban a ser las que iban a estar empoldradas con perno, que eran de 1/4 de pulgada. Esto iban a ser de 1/4 de pulgada. Por lo tanto, buscando en la tabla, obtenemos que para 1/4 de pulgada o menor o igual, el tamaño mínimo del cordón de soldadura debe ser de 1/8 de pulgada. Acá hay una nota importante. Hay que tener en cuenta que el tamaño del cordón de soldadura no debe exceder del espesor de la plancha más delgada y solamente se pasa por alto aquellos que requieran de un tamaño de cordón de soldadura superior al calculado. Ahora, como ya hemos escogido y hemos analizado que nuestra placa más gruesa es de 1/4 de pulgada, obtenemos que el tamaño mínimo del cordón de soldadura debe ser de 1/8 de pulgada. Ahora, tenemos unas recomendaciones, las cuales nos indican que el tamaño máximo del cordón de soldadura está dado por las siguientes relaciones. Si la placa más delgada es menor a 1/4 de pulgada, el tamaño del cordón de soldadura tiene que ser menor o igual al espesor de la plancha. Y si fuera mayor a 1/4 de pulgada, debería ser menor o igual al espesor de la plancha menos un 16avos de pulgada. Como en nuestro caso, el espesor de la tubería, el espesor de la tubería era 5,16 o aproximadamente 13,64 pulgadas, obtenemos este rango, tomando el máximo valor, que el máximo valor del tamaño del cordón de soldadura va a ser a 36,64 pulgadas. Ahora, con este intervalo de valores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar hallar un valor entero en pulgadas del tamaño del cordón de soldadura que es recomendado. En este caso, multiplicando por 2 ambos, numerador y denominador, y acá dividiéndolo entre 4, obtenemos un intervalo más cerrado, teniendo que es 3 entre 16 avos, va a ser el tamaño de cordón de soldadura recomendado para este caso, teniendo aproximadamente 4,76 milímetros. Pero este valor ha sido mucho menor al obtenido mediante el cálculo. Digo, ha sido mucho mayor mediante el obtenido en cálculo. Es decir, que se va a requerir ahora de un tipo de soldadura que es cordones intermitentes. ¿Qué son cordones intermitentes? Un cordón intermitente es una unión no continua de cordones de soldadura mediante la separación de una distancia, pero los cordones de soldadura van a tener una longitud mínima que va a cumplir con la resistencia requerida. Es decir, puede, puede los cordones de soldadura tener la misma resistencia que un cordón de soldadura continuo, pero de menor tamaño, que en este caso era 3,55.
y el cordón de soldadura intermitente va a ser de un tamaño de 4,76. Ahora, para determinar la longitud de cada cordón de soldadura intermitente y el paso entre ellos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Tenemos que calcular que la intermitencia, el porcentaje de intermitencia. ¿Cómo calculamos eso? El porcentaje de intermitencia se calcula mediante el ancho calculado manualmente debido a las cargas, comparándolo con el ancho recomendado según las normas y tablas. Al realizar la operación, tenemos que el porcentaje de intermitencia va a ser aproximadamente 75%. Y por tabla, ya normada, nos indican que para una intermitencia de 75% tenemos que la longitud del cordón de soldadura va a ser de 3 pulgadas y el paso entre cordones de cada cordón de soldadura va a ser 4 pulgadas. Ahora, con esos valores ya definidos y la intermitencia definida, simplemente lo identificamos. Además de que, como ya establecimos, el tamaño del cordón de filete de soldadura va a ser 3/16 de pulgada, que era equivalente a 4,76 milímetros. ¿Ok? Ahora, este es un retrato de cómo quedarían los cordones de soldadura y cómo se comporta la longitud y el paso entre ellos. La longitud del cordón de soldadura es toda aquella, que son en este caso 3 pulgadas, y el paso entre ellas es entre el centro de cada línea de soldadura hasta el otro centro de cada línea de soldadura. Ahora, ¿cómo verificamos también que esto sea correcto? Nosotros sabemos que el diámetro era 2,5 pulgadas, que al multiplicarlo por pi tenemos lo que es toda la longitud de la circunferencia, y esto aproximadamente es 8 pulgadas. 8 pulgadas. Ahora, 8 pulgadas es múltiplo de 4, por lo tanto vamos a tener dos cordones de soldaduras intermitentes. Ahora, igual lo aplicamos en la circunferencia de abajo y tenemos la siguiente representación. Para darle una mejor visualización, se ha modelado este sistema. Vamos con la siguiente. Y tenemos el modelado en SolidWorks de cómo se comportaría nuestro sistema y cómo estaría referido. Tenemos nuestra estructura, nuestros soportes, que mediante una polea de acero va a elevar cargas mediante esta cubeta de 250 a 1250 kilogramos. Es una representación de cómo se comportarían los cordones de soldadura. Acá no se puede visualizar bien, pero para ello hemos sacado un zoom. Podemos ver cómo estaría distribuido los cordones de soldadura mediante la intermitencia. En este caso igual. Y con ello termino la explicación. Hemos visto que es necesario tener un cálculo real o aproximado de el tamaño de cordón de soldadura mínimo para que pueda soportar las cargas a las que van a estar sometidas. Y ya a base de ello, ver si es necesario o no hacer un cálculo adicional. Eso sería todo. Gracias por su atención y hasta la próxima.